cruz, que es seguir a Jesús con la cruz. Entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo esta noche. Dios bendiga a todos mis hermanos a través de la distancia, ya en sus lugares de origen, ahí en sus países de origen. Dios les bendiga grandemente, donde viven, donde se encuentren. Y aquellos que nos escuchen allá en sus autos también, porque a veces tenemos la oportunidad de poner los videos en los autos, ¿verdad? Cuando vamos. Dios les bendiga mucho. Nuestra intención y nuestro deseo es de que sea de grande bendición cada enseñanza que tenemos en este lugar, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y como está escrito en su palabra, y siguiendo ese consejo, id y hacer discípulos a todas las naciones y predicad el Evangelio. Aleluya. Y precisamente eso es hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Bendito Dios. Y esta es una de las cosas que quiere que aprendamos el Señor en su palabra. Y las escrituras claves para esta enseñanza, y es la primera parte, vamos a tener una segunda parte de lo que es comprender la cruz, el poder que hay en obedecer o comprender la cruz. Aleluya. Yo no le estoy diciendo que el poder que tiene en cómprese una cruz y con esa va a reprender. No, no, no. Eso es un amuleto. Eso es un objeto. Y Dios no es un objeto. Dios es espíritu. Bendito Dios, y es poder. Aleluya. Entonces, la escritura clave se encuentra en 1 Corintios 1, 17 y 18, Gálatas 6, 14, Isaías 52, verso 13, y también en 53, verso 12, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, y otra vez Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Estos se los digo porque son claves para que si usted quiere buscarlos ahí, si no tocamos ese tema, ahí va a saber de lo que estamos hablando. Pero varios de estos vamos a tocar. Bendito Dios. Vamos rápidamente sobre la introducción. Dice, la cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana. ¿Verdad que sí? La cruz de Cristo está en nuestra fe cristiana. Aleluya. ¿Sabe que hay mucha gente que se dice cristiano? Y cristianos piensan que no, pues, ¿por qué soy cristiano? ¿O por qué eres cristiano? No, pues porque yo creo en Cristo. Oh, entonces, ¿eso es ser cristiano? Les digo que no. Muchas gentes creen que Cristo vino, pero no todas siguen al Maestro. Ser cristiano es tomar la cruz y seguir al Maestro. Ese es el cristiano. ¿Sabe dónde se originó el nombre de cristiano? No fue en el catolicismo, no fue en otra religión, sino en los primeros discípulos, cuando fue ¿quién fue? Bernabé iba por Saulo, Antioquía, y llegaron a Antioquía y estuvieron por un año. En el libro de los Hechos se encuentra eso. Estuvieron por un año haciendo discípulos, y dice la palabra claramente que ahí fue donde se les nombró por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Por eso precisamente viene el nombre cristiano, porque ellos creen en Cristo Jesús y ellos le siguen fielmente. Eso es el cristiano, seguirle fielmente con las enseñanzas que traía el apóstol Pablo y Bernabé, su compañero de milicia. Bendito es el Señor. Entonces no cualquiera es cristiano. Puede ser de palabra porque, no, yo creo en Cristo, soy cristiano. Eso es una mentira. Es como decir, yo creo en tal persona, ¿verdad? Por no decir el nombre, no digo, ¿verdad? Pero y me voy a poner el nombre de él. Un sinónimo, vaya, algo que signifique que soy de creyente o seguidor de él, ¿verdad?
Los que son de Jesús son cristianos. ¿Sabe que había un grupo que decían yo soy de Apolos? Como si Apolos hubiera muerto por ellos. Y otros decían yo soy de Pablo. No, dice ustedes son de Cristo. Que no, ustedes no son de Apolo ni son de Pablo, son de Cristo. Bendito Dios. Entonces, así hay muchos cristianos. Yo soy de Cristo, pero no lo siguen a Él. Andan siguiendo a los hombres. Bendito al Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Bendito Dios. Yo traigo aquí uno parecido. Aleluya, bendito es el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, de allí proviene los primeros cristianos que se les llamó cristianos, eran discípulos de Saulo o sea, ya Saulo de Tarso ya convertido, que fue Pablo, el apóstol. Y con su compañero Bernabé, que fue compañero en 2 viajes, me parece que fue. Bendito el Señor. De allí surgieron los primeros cristianos, o se les llamó primeros cristianos, por primera vez cristianos. Y claro que pues todos los demás adoptaron ese nombre, ¿verdad? Pero no todos son cristianos. Así como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así todos los creyentes tampoco, todos los que son cristianos. Y sabe que hay muchos cristianos que son del evangelio también, que son de nombre también. No son cristianos porque para ser cristiano tienen que cargar la cruz. Y no estoy hablando literalmente, sino espiritualmente. Y en nuestro cuerpo tenemos que someterlo a la cruz. Bendito Dios. Entonces, sin la cruz, no tenemos fe. Voy a iniciar de nuevo. La cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana. Sin ella, no tenemos fe. ¿Quiénes somos nosotros sin la cruz? ¿Quiénes somos nosotros si Jesús no hubiera padecido en la cruz y muerto en la cruz? Si precisamente en la cruz llevó Él todas nuestras dolencias. Si precisamente en esa cruz iba escrita la maldición de todo el creyente, del que no era creyente en ese tiempo, pues. O sea, de todo ser humano iba escrita la maldición en esa cruz. Porque escrito está, como dice en Gálatas 3:13, me parece que es, dice, porque escrito está maldito todo aquel que muere en un madero. Y por eso Él dice, llevó toda esa maldición en sus hombros. Bendito el Señor. Y si quiere buscar ese versículo, está en Gálatas 3:13 y en Deuteronomio 21:23. Aleluya. Ahí está, dice, también está escrito, maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Y nosotros, toda la humanidad, han sido maldecidos también. Y no por el diablo, sino por Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a la verdad de Cristo. Es más, al pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios le dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, toda, me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y sus ofrendas. Así de simple. Hay mucha gente que es ladrona y ni cuenta se da, piensa que todo bien, porque da sus limosnas nomás. Es limosna. ¿Sabe qué es limosna? Es algo que te sobra. Eso es limosna. ¿Verdad que hay mucha gente? No, yo no quiero limosna, porque saben que es de lo que les sobra, ¿verdad? Pero de eso le llevan al Señor. Bendito Dios. Bueno, entonces sin la cruz nosotros no somos nada, pero no estoy hablando de una cruz literal, o una cruz que se pueda ver, ¿verdad? Y fuera de su verdad, el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida. Si no hubo esa cruz de tormento, si no hay esa cruz en nuestra vida todavía, tu relación con Dios o tu enseñanza con Dios es una filosofía más. Si tú no le pones interés en la que es la cruz del Calvario, si tú no lo aplicas en la iglesia, si tú no lo aplicas en tu vida, tu religión es filosofías nada más, una religión más. Fuera de su verdad, el cristianismo pasa a ser solo
otra filosofía de la vida, un asunto de palabras y de ideas. O sea, no le dicen hay que sacrificar, no le dicen hay que guardarse para Dios, no le dicen haz esto, haz lo otro para Cristo. Todo está bien, pura bendición. Bendito el Señor. Entonces sería puro asunto de palabras y de ideas de hombre. Jesús no vino para darnos otra clase de idea acerca de Dios, sino al contrario, vino para morir por nosotros. O sea, vino a sacrificarse sabiendo que iba a ser sacrificado. Él vino. Nosotros como creyentes, sabiendo que tenemos que sacrificar la carne, tenemos que seguir adelante. No recibir otras enseñanzas que nos hablan de que todo está bien y que no necesitas poner nada de tu parte, ¿verdad? Sino nomás tus diezmos y ofrendas. Entonces, ahí claramente en el libro de Marcos 8:31 nos dice, ¿verdad?, que Él vino para morir por nosotros. El concepto de la cruz era una parte esencial. Si me puedes buscar en Marcos, mi hermana, 8:31, en lo que termino esta frase. Entonces el concepto de la cruz era una parte esencial en lo que a Jesús se refiere. ¿Por qué era esencial, mis hermanos? Era esencial porque significaba la maldición de la humanidad. Era la maldición de la humanidad y Él tenía que llevarla sobre sus hombros para poder quitarla de la humanidad. ¿Y cómo la quita? Cuando tú te haces creyente cristiano. Cuando tú sigues a Cristo y dice claramente el que quiera ser mi discípulo, note, muchos pueden creer, pero pocos son los discípulos. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. No dice nomás niéguese un día y otro no. Cada día. Tome su cruz y sígame. Entonces el concepto de la cruz era una parte esencial en lo que a Jesús se refiere, del entrenamiento de sus discípulos. Eso fue lo que aprendieron ellos. Si de algo le habló el Señor a sus discípulos, era precisamente de tomar siempre su cruz, de negarse a sí mismo cada día. Esa fue una enseñanza clave para sus discípulos cuando el Señor estaba enseñando por 3 años y algo. Entonces el uso, y sigue siendo la misma, sigue siendo la misma enseñanza de tomar la cruz, lo que se refiere a la importancia de llevar la cruz en nuestras vidas. Entonces él usó la realidad de la cruz. No como ahora que nomás la tienen por ahí una cruz, o tienen 2 o hasta 3 cruces por allá afuera, o por ahí en un cerrito. Es un mero símbolo nada más porque no la llevan en sus vidas. Ellos piensan que ese símbolo o ese monumento que tienen ahí, piensan que eso lo hace todo, ¿verdad? Y no es así. Hay iglesias cristianas también, evangélicas, que también usan cruces. Yo no uso cruz. La única cruz que debe de usar el cristiano es una cruz diaria. O sea, me refiero a una cruz en tu vida que así como el Señor se negó siempre al pecado, así tienes que negarte tú. Porque note una cosa, el Señor cuando estaba hablando de toma su cruz y sígame, el Señor todavía no era crucificado. Entonces, ¿de qué cruz estaba hablando? Sus discípulos no sabían que Él iba a morir en la cruz. No entendían por qué Él tenía que morir. Pedro le dijo, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ellos no entendían todavía el mensaje. Y ellos les dije, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea despreciado y desechado y resucite al tercer día. Entonces, así está la iglesia ahora en día. No, que no vas a padecer, que todo es pura vida aquí. Todo es bendición. Y si te llega otro evangelio por ahí que tienes que arrepentirte, nunca tal cosa acontezca. Ya la ley ya pasó y tú estás en la pura gracia. El Señor reprenda al diablo. Entonces, ese es el concepto que ahora tiene la iglesia. Gracias a Dios que hay iglesias todavía que están defendiendo la verdad del evangelio, ¿verdad?
Y eso es de Dios también. Porque si fuera por los hombres, mi hermano, los hombres no somos nada. Los hombres nos dejamos engañar por el enemigo si nos atontamos, ¿verdad? Si nos desviamos de las cosas de Dios, somos presa fácil. Pero si nos mantenemos en Cristo, nada puede tocarnos. Entonces, Él usó la realidad de la cruz para recalcar la necesidad de sometimiento absoluto a la vida del reino. ¿Se imagina en este tiempo en el reino de Dios, hablando del Evangelio, qué sometimiento hay? Si cada quien anda en sus mundanidades, cada quien anda en sus religiones y en las cosas de este mundo, que son los deseos de la carne, que son ¿cómo se llaman? Lo que se hace frecuentemente, ¿cómo se les nombra? Las costumbres, vaya. Las costumbres que tienen cada año, diferentes días, ¿ah? Tienen costumbres, pero son costumbres paganas, son costumbres de hombre, no son costumbres que estén escritas en la Biblia. Son enseñanzas de hombre puestas por hombre y esas sí obedecen. Pero les llega la verdad del Evangelio, ay no, esto están exagerando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cruz que están llevando? Pues es una cruz en el pecho, es una cruz que, como les digo, que tienen por allá fuera de la iglesia, o etcétera, etcétera, pero no llevan una cruz en sus vidas de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo precisamente es una cruz que debes llevar. Ah, pero si están sufriendo por allá algo, esa es la cruz que me tocó llevar. ¿Verdad que no es así? Esa no es la cruz que le tocó llevar. Es el sometimiento a Dios. Porque estoy hablando de la gente del mundo que no conoce a Dios. Así dice. Es la cruz que no tiene ni idea de lo que están diciendo. Esa no es una cruz. Y la gente a veces quiere llevar una cruz cada año para allá como si eso les fuera a ayudar. Eso no es la cruz que se refiere el Señor. Porque en ese entonces todavía ni siquiera iba a la cruz del Calvario. Estaba enseñando sobre la cruz. Entonces ya sabía dentro de sí mismo lo que significaba tomar la cruz. Oiga, mi Señor ya sabía y les enseñaba y todavía no había ido a la cruz. Tremendo, ¿verdad? El Señor muestra las cosas antes que sucedan. Bendito es su nombre. Y quería que los discípulos tomaran su propia cruz. Desde ese entonces, ustedes ya háganlo. Ya tomen su propia cruz. Y ellos no sabían, no entendían porque pues no vieron al Señor cargar la cruz. Hasta que lo vieron físicamente, de que cargaron la cruz, quizás entendieron, ¿verdad? Que eso es doloroso. Porque no era en sí el llevar una cruz cargada. Eso no era lo peor. Lo peor era lo que había pasado antes todavía de ir a la cruz. Vamos a ver qué dice 8:31 de Marcos. Gloria a Dios, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aleluya, eso es lo que no entendía. Vamos a Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, no importa lo que estés pasando, no importa el vituperio, no importa las enfermedades, no importa lo que te digan. Aquí lo importante es que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y sígueme. Eso es si quieres ser mi discípulo, dice claramente. Y si no, pues llévatela ya al suave como la llevas. Así como te vas enseñando, así como te acomodaste ahí en esa iglesia, ahí llévatela pues. Aunque tú ya sepas que hay que llevar la cruz, pero te gusta llevártela al suave con filosofías nada más. Pero eso no es ser discípulo del Señor. Él lo dijo claramente con sus propias palabras, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme,
niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Porque cada día, mis hermanos, hay nuevas tentaciones, hay nuevas tentaciones. Y si tú no te niegas un día, pero el otro día estás frágil, pues vas a caer y no vas a guardarte, no vas a cumplir los requisitos que Dios pide de negarse a sí mismo. Porque te invitan a hacer una cosa y ya la hiciste y ya va en contra de las cosas de Dios. Eso quiere decir que no cargaste la cruz. No la cargaste porque la sentiste muy pesada. Entonces, la agonía de la muerte, eso es lo más tremendo. No hay ninguna virtud en destacar el dolor y el horror de la cruz, porque sí, no hay ninguna virtud. Pero sí necesitamos entrar hasta cierto punto en la realidad del padecimiento de Cristo, si alguna vez vamos a apreciar, es necesario entrar, meternos realmente a ver lo que significa y a cumplir lo que significa. Primero, lo que significó para Dios el salvarnos por medio de la cruz. Tienes que indagar primero cómo fue, y yo ya les di una pauta, ¿verdad? Primer lugar, y muy importante, la cruz significa maldición. El ser colgado en una cruz, en un madero, significa maldito. Él se hizo maldición por nosotros, para quitárnosla a nosotros y llevarla sobre él. Por eso todo el mundo dice, pues comamos y bebamos, al cabo él ya vino y pagó por nosotros. Nosotros estamos libres para darle vuelo a la hilacha. No es así. Porque esto nomás va a ser para aquellos que crean y tomen la cruz y le sigan. Usted también tiene que tomarla, no literalmente una cruz de madera, sino los hechos de cada día de vivir para Cristo una vida santa y agradable a Él. Eso es tomar la cruz, negarse a sí mismo, aunque la gente te vitupere, aunque tú sufras por Cristo, eso es negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirle a Él. Porque usted sabe que Él sufrió, ¿verdad? Al cargar esa cruz. Vamos a ver qué sufrió. Entonces lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de Jesús, llevamos viviendo mucho tiempo con un concepto doméstico de la cruz. Algo light. Ok, ya estuvo, ya Él pagó. Pero no nos ponemos a enfatizar o realmente a meternos y a apreciar el sufrimiento de Cristo. Por eso tomamos cualquier doctrina que venga suavecita, cualquier doctrina que no te hable de tomar su cruz. Te la disfrazan. Te hablan de la cruz, pero te la disfrazan con filosofías. Y no te dicen realmente lo que es vivir para Cristo. Bendito es el Señor. Entonces, por esta obra de la cruz, debería ser central en nuestra vida y ministerio. Si usted no aprecia el sufrimiento y lo que hizo el Señor Jesucristo, entonces ¿qué ministerio tienes? ¿Es tuyo? No es de Cristo. Es bajo tus propias condiciones, bajo tu propia doctrina, no en la de Cristo. Porque la doctrina de Cristo habla de vivir una vida apartada para Dios, de vivir una vida que tomen su cruz y síganme cada día. Entonces las Escrituras no esconden nada de la vergüenza, ¿verdad? Las Escrituras, mis hermanos, nada esconden de lo que pasó al Señor Jesucristo. Todo lo dicen desde el Antiguo Testamento, de la vergüenza y a la agonía que lleva envuelta para el amado Hijo de Dios. Y nosotros, no, pues qué chévere, ya todo lindo, ya Él pagó por nosotros. Y nosotros andamos en rebelión contra Dios, haciendo lo que queramos, al cabo Él ya pagó. Es que el amor de nuestro Dios ya nos salvó. Es verdad, ya hizo todo lo imposible, pero a nosotros nos toca hacer nuestro esfuerzo también
para vivir y cargar esa cruz, y nos toca cargar esa cruz cada día. Bendito el Señor. Entonces debe ser central la obra de la cruz, el sufrimiento, el padecimiento de la cruz con el Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Entonces, no es sencillamente el hecho de que muriese lo importante. No es eso lo importante. Sino la manera en que murió tiene la mayor significación para cada uno de nosotros. Porque todo lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en sí mismo. Todo lo que merecíamos. No era simplemente una muerte rápida ya. No. Era cruel lo que necesitábamos nosotros. Era cruel lo que el hombre necesita pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos. Entonces, no era sencillamente morir y ya, sino la manera que murió tiene la mayor significación para cada uno de nosotros. Las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la muerte de Cristo pusieron el mismo énfasis en los detalles de sus padecimientos. Por ejemplo, Isaías 56 y en Salmo 22, 12 al 18. Vamos a ver Isaías 50, verso 6. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Oiga, qué tremendo. Y nosotros lo leemos y nada más así como lo oímos, ni siquiera le entendimos nada. Y uno dice, yo di mis mejillas, quiere decir, puso las dos mejillas para que le pegaran, es verdad. Pero dijo, a los que me besaban la barba. ¿Y sabe qué es eso? Le arrancaron la barba literalmente. Búsquelo en el diccionario y pregunte, ¿qué es mesar? Le arrancaron la barbilla al Señor. La barba se le arrancaron. ¿Sabe qué sufrimiento es eso? Si con un pelillo que se jale uno por aquí duele. A él se la arrancaron, literalmente. Se la rasgaron porque lo estaban injuriándose, burlándose de él. Bendito el Señor. Y él dice que él puso las mejillas. Salmo 22, del 12 al 18. Entonces nosotros pasamos desapercibidos todas estas enseñanzas y nos vamos a lo más fácil. Jesús murió por nosotros, amén. Ya estuvo. Sencillo. Y lo que padeció no va a ser en balde. Tú tienes que poner de parte tuya también. Si Él se dio a sí mismo, nosotros nos tenemos que dar a sí mismo, a nosotros mismos para Él. Bendito es su nombre. 22, verso 12 al 18. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios. Dice, me han rodeado muchos, Salmo 22, de 12 a 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Todo eso pasó. Eso lo estaba hablando David en el Salmo.
muchos años antes de que ocurriera, porque Dios anuncia lo que ha de pasar. Bendito es el Señor. Entonces, en la iglesia, en general, hemos reducido a Cristo a nuestra medida. Oiga, ¿cómo ve? A nuestra medida. O sea, es a la medida que yo voy pudiendo. Si me dice, toma tu cruz, yo hago como que no puedo con ella. O sea, ya la reduje. No puedo, Señor, punto. Pero ayúdame tú. Tú ayúdame, Señor. Contigo puedo, pero yo no hago nada. Eso es reducir la cruz. Reducir la enseñanza del Señor. Entonces, y hemos reducido su muerte a dimensiones que podemos manejar espiritual. O sea, algo que no nos perjudique nada. Algo que no nos haga ni sentirnos mal, tranquilos. Entonces podemos manejarlo así y podemos manejarlo espiritual, emocional y teológicamente. Si sintiéramos el profundo horror de la cruz, conoceríamos toda la extensión de nuestro pecado. Pero como la iglesia no les enseña, los ministros de hoy no les enseñan realmente lo horroroso que es haber padecido en la cruz y lo que es importante de vivir una vida agradable para Dios llevando la cruz cada día, siguiéndole. Esa es la causa de que muchos, las enseñanzas los hacen que vayan en esas filosofías, reduciendo el poder de la cruz a cosa liviana, que no les perjudique y no les, sobre todo, que no les comprometa. Se la llevan suave, sin ayunos, con ayunos de medio dillita ahí nomás, con oraciones por ahí de vez en cuando. No hay entrega, no hay compromiso. ¿Cuál es la cruz que llevas entonces? ¿De qué cruz estás hablando? ¿De la que llevas en el pecho? ¿De la que te compraste 2 por $3 allá y la llevas cargando ahí? No, eso no es así. Eso no es la cruz que el Señor nos está pidiendo que llevemos, sino morir a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza de pecado y vivir para el Señor. Si tu cuerpo te pide pecar, tú debes estar en el Espíritu para vencer la carne. Eso es lo que dice la palabra. Negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, nuestra naturaleza, así como el Señor murió por nosotros en la cruz. Entonces, y esto es de lo que huimos dentro de lo más profundo de nuestro corazón y mente. ¿Verdad que sí? Huimos de la realidad y nos refugiamos en teologías y en enseñanzas de filosofías. Y dijo Pablo, y huecas sutilezas. O sea, hablan bien bonito, pero no hablan nada de poder de Dios, nada de sufrimiento de Dios, nada de padecimiento de Cristo y nada de sacrificio para el hombre. Qué suave, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, lo que sucedió aquel día en el Calvario no fue bonito. No fue como se lo pintan ahora, que todo está bien. No había sentimiento en los azotes romanos, número 1. Le pegaban sin consideración. Le latigaban, dice que como 40 latigazos en una vez que lo tenían ahí adentro donde estaba, lo habían llevado. Y eso sin contar las abofetadas, la rasgada de la barba que le dieron y la corona de espinas que le incrustaron en sus sienes. Sin contar también las escupidas que le daban, los injurios que le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Todo eso, y él sí lo era, sí es Hijo de Dios, pero le injuriaban, bendito el Señor.
Aleluya. Entonces lo que sucedió ahí no era bonito. Y nosotros lo hemos reducido como, ay, qué bonito, el Señor hizo todo eso por mí. Y no nos metemos realmente en ese amor que Dios tiene para nosotros, que dice claramente, a veces leemos, mis hermanos, y no le ponemos sentido, en que dice claramente que tanto amó Dios al mundo, tanto, no como nosotros amamos. Porque el amor de nosotros no se compara con el de Dios, porque, a ver, usted dé a su hijo por otra persona que se porta mal. Porque nosotros nada bien nos andábamos portando. Y nada bien nos portamos, todavía muchas veces andamos mal. Bendito el Señor. Y a ver, usted dé a su hijo por la gente así, no lo va a dar. Por eso dice, por tanto Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que el mundo fuera salvo por él. ¿Y cómo lo dio? Lo dio a padecimiento, lo entregó a padecimientos, a azotes, a injurias, a cachetadas, a escupidas y a muerte de cruz, que era la muerte más cruel en esa época. La cruz de madera que usaban el gobierno romano era lo más horrendo que podía haber en la historia. Ese castigo de los romanos era terrorífico, porque no eran latigazos comunes y corrientes, eran garfios que tenían como ganchos de acero, como si fuera una manilla, ¿verdad? Pero que es frágil así, que rasga, y que de engancha se trae la piel. Por eso dice, horadaron mis manos y mis huesos quedaron al descubierto, ¿verdad que sí? Yo me imagino cómo sus costillas quedaron al descubierto, porque los azotes le caían por todos lados, mayormente en la espalda y en las costillas. Entonces no fue nada bonito, mis hermanos. Y todo eso lo hizo por ti, por mí. Y dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No dijo, Padre, siempre no voy a hacer esto por ellos. Al contrario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado, sea entregado a los ancianos, a los que se creen líderes, sabios, y a los sacerdotes, y que sea crucificado y muerto y resucite al tercer día. Y le dijo el diablo, que no te pase eso, Señor. Que no te pase eso. Él sabía que con eso iba a salvar a la humanidad. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad que sí? Porque él no tiene parte ni suerte con la iglesia. No tiene parte ni suerte con el ministerio de la reconciliación, porque ese es el ministerio de la reconciliación, que Dios está reconciliando al mundo por su Hijo, en su Hijo. Bendito es su nombre. Entonces, necesitamos ver la profundidad del Calvario. Necesitamos ver que todo lo que podemos tener o ser fluye de este acto de amor. Lo que tú tienes, lo que yo siento, lo que tú sientes, lo que somos en Cristo, viene y fluye de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Santo. Más que eso, necesitamos reconocer que si hemos de vivir para Dios, entonces necesitamos caminar de la misma manera nosotros mismos. Así como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que nosotros también seamos obedientes a su palabra y que cambiemos. Oiga, nosotros no nos va a llevar el Señor al Calvario, pero sí se va a perder la humanidad si no lleva una vida apartada para Dios. El llevar una vida apartada para Dios es tu cruz, mi hermano. Amigo, amigo, mi hermano, lo que Dios pide, que la cruz que tú lleves es guardarte del mundo para Dios. Es tan simple como eso. Apártate del mundo. Bendito el Señor. No que te vayas a ir literalmente de este mundo ahorita, sino que vivas en este mundo, pero ya no haciendo lo que hacías en el mundo. Ya no hablando como hablabas en el mundo. El poder de la cruz. Jesús no experimentó una crucifixión normal y rutinaria. Fue algo tremendo. También fue sometido a la humillación pública de un juicio burlesco ante Pilato.
Pilatos, durante el cual abusaron de él, fue golpeado y desfigurado. Le arrancaron la barba. Le arrancaron la barba, y eso lo podemos ver en Isaías 50, verso 6. Eso es lo que dice: me mesaron. Al que me mesaba la barba, le di mis mejillas. Al que me arrancó la barba, le di la mejilla. Por eso el Señor con toda autoridad te dice: si te pegan un lado, ponle la otra mejilla. Pero nosotros en vez de ponerla nos queremos vengar, ¿verdad? ¿Qué cristianitos más aguaditos, ¿verdad? Bravos que somos los cristianos. No, mis hermanos, eso no debe ser así. No, esto no que somos mansos, no mensos. No, eso no aplica. Si tú eres un cristiano que dices de eso y te basas de eso, necesitas de Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Todo aquel cristiano que dice nos dice el Señor mansos, no mensos, necesita nacer de nuevo, mi hermano. No has entendido la verdad del Evangelio. Claramente dice: pon la otra mejilla. Tienes que caminar como yo caminé. No hay otra forma. Bendito el Señor. Una corona de espinas también recibió en su cabeza, como gesto de mofa, o sea, de burla. ¿Por qué? Porque él les decía que era el rey de los judíos. Y se burlaban de él: te vamos a dar tu corona, puede ser la que te mereces. ¿Verdad? Ya sabe cómo la gente burlona. Y le pusieron la corona de espinas, rasgándole sus sienes, su frente. Ya después de todo golpeado. Perdón. Y declararon de ser un rey. En el jardín de Getsemaní se había enfrentado con la horrorosa verdad de que esa copa era su copa y no podría ser bebida por nadie más. Nadie podía tomar el lugar de Cristo. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encuentra que sea capaz de hacer eso. Solamente el Cordero de Dios. Solamente el Cordero. Y por ver hecho y es obediente hasta la cruz, dice su palabra que por eso fue encontrado digno, porque no había nadie más de abrir los sellos, el león de la tribu de Judá. Bendito es su nombre. Aleluya. Entonces, la presión dentro de sí mismo era tan intensa que sangró por la frente. La presión, o sea, en su humanidad, era bastante. Él sentía como nosotros también. Se imagina el sentir que va a morir. No es sencilla el asunto. No es sencilla. Si las personas a veces tenemos una enfermedad y ya nos ponemos a pensar. Y andas bien en el mundo, ¿verdad? Y andas trabajando y como esto y como haciendo lo otro y lo otro. Pero cuando te llega una enfermedad empiezas a reconocer: Señor, aunque tenga yo este trabajo y haga esto y haga lo otro, si no tengo salud no soy nada, Señor. Aunque yo tenga dinero, pero si no tengo salud, no soy nada, Señor. Y ahí es donde reconoces. Pero mientras estés sanito, ni de Dios te acuerdas. Dios tenga misericordia de nosotros. Yo lo digo por los que no se acuerdan. Bendito Dios. Entonces, cuando los soldados fueron a Jesús en la cruz, vieron que ya estaba muerto. Por tanto, no le rompieron las piernas. En vez de eso, le traspasaron el costado y chorreó sangre y agua. Esto significa que Jesús había muerto literalmente de un corazón roto. Su corazón se había reventado y la sangre había coagulado. La sangre y el plasma se habían separado y cuando fue traspasado, fluyeron de su costado. Su corazón fue roto. Y en verdad, no como los mundanos que dicen: ay, me rompió el corazón. Es una tontería. Ese era un corazón roto. Por ti y por mí.
Lo que tú merecías pagar, Él lo pagó. Todas esas afrentas eran para ti. Que te arrancaran la barba era para ti. Que te cachetearan era para ti. Porque tú te sientes el rey del mundo. Tú te sientes la princesa, la reina. Esos eran para ti. Te merecías la corona de espinas. Pero Él la llevó por ti y por mí. Para que así como Él se humilló, nosotros dejemos esa vanidad y esas cosas de la vida que es materialismo. Todas esas vanidades y el orgullo, veamos al Señor Jesús cómo actuó y nosotros nos quitemos de esas cosas también. Y actuemos como debe de ser. Porque dice que todo aquel que cree tiene que andar como Él anduvo. Como dice su palabra. Entonces fluyeron la sangre y el agua porque se separaron. Cuando un corazón se rompe, se separan, se coagula la sangre, se separa el agua. Diagnosticado médicamente, se le rompió el corazón. De tanto sufrimiento. Aleluya. Entonces no podemos empezar a hablar de sus padecimientos espirituales. Estas cosas están escondidas de nosotros porque no hay ninguna manera en que pudiéramos comprender jamás lo que significa para el Hijo de Dios ser desamparado por su Padre. Nadie puede ni siquiera imaginarse la separación de Dios con el Padre con el Hijo. Nadie se puede imaginar eso. Porque si un padre terrenal le duele separarse de su hijo, y hablando carnalmente, no espiritual, porque de espirituales no tiene nada, al menos de Dios no, se siente feo. Porque Dios nos dio un amor. En general al hombre lo dio con amor, ¿verdad? Pero el amor de Dios es diferente, va mucho más allá de tus pensamientos, de lo que tú puedes imaginar. Porque si el amor, porque dice su palabra, si vosotros siendo malos das buenas dádivas. Fíjese, el Señor nos dice malos realmente, porque somos malos, ya. Aunque nosotros digamos es que yo hago esto por aquel, que yo hago esto por aquella, pues lo haces porque por conveniencia tal vez, no es verdadero amor. Lo haces porque estás pensando que te lo va a retribuir. Y Dios te dice claramente, no des al que te va a dar. Dale al que necesita, que sabes que no va a haber vuelta para atrás. Eso sí tiene recompensa. Eso sí es una buena obra. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, bendito el Señor. No podemos empezar a hablar entonces de lo que significa eso porque no tenemos el conocimiento. No podemos meternos en un pensamiento así tan profundo porque solamente el Señor lo sabe. Entonces el grito que salió de sus labios resonaba con las palabras del Salmo 22:1, que dice claramente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso ya estaba escrito y se cumplió. Contiene profundidades de sufrimientos que jamás podremos comprender, pero debemos ver que ninguna de estas cosas fue casual. No fue casual que estaban escritas ahí. Bendito es el Señor. Por eso les digo que la palabra de Dios tiene vida. Es espíritu y es vida, dice su palabra. Entonces, los hombres le llevaron, pero no estaban en control de los procedimientos aquel día. Esta es la imponente verdad del Calvario. Dios el Padre estaba en control. El Padre entregaba a su Hijo por el alma del hombre. Nosotros huimos del hecho porque solo sirve para recalcar con más claridad la extensión de nuestra culpa. ¿Por qué crees que la gente huye?
¿Por qué creen que la gente no quiere oír la palabra de Dios? Porque les recalca la culpabilidad que tienen y no quieren venir. Jesucristo dijo claramente, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Sus obras van a salir al descubierto y no quieren verse descubiertos. Entonces por eso no quieren venir a la luz. Eso lo encuentra en Hechos capítulo 2, verso 23. Dios de algún modo, 2:23. Dios de algún modo misterioso puso nuestra culpa en Jesús y por medio de sus padecimientos fuimos liberados. Note, de una forma muy misteriosa, y no me pregunte y no le pregunte a Dios porque hay cosas, hay misterios que no nos va a revelar ni siquiera a nosotros porque son especiales. Y si nos los revela va a ser allá en su presencia cuando estemos allá, si le place al Señor, pero por lo mientras están restringidos. ¿Cómo puso el pecado de nosotros en su Hijo? Él lo sabe. Él es Dios. Bendito es su nombre. Pero bástele que lo hizo. Bástele que el Señor cumplió. Y tiene salvación si le buscas a Él, si caminas en Él. Hechos 2:23. Gloria a Dios, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Fue entregado por los hombres, pero fue designio de Dios. Porque de algún modo misterioso Él puso el pecado o la culpa de nosotros, del ser humano, en Él, para que llevara todas nuestras iniquidades. Isaías 53, verso 4 y 5. Ya vamos a terminar esta primera parte. 53 de Isaías, verso 4 y verso 5. Gloria a Dios. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ajá. Dios puso todo eso en Él, en esa cruz del Calvario. Desde el momento que fueron por Él, ahí al huerto de Getsemaní, ahí empezó su sufrimiento, ahí empezó a pagar tus culpas y las mías. Ahí fue apresado, ahí fue vituperado, y lo llevaron y se burlaban de Él. Ahí empezó a pagar lo que tú y yo merecíamos. Y terminó en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticias, resucitó. Resucitó y con eso nos da vida si nosotros lo aceptamos. Hay esperanza. Ahí es donde se cumplió la palabra que Él nos daría vida. Bendito es su nombre. Eso es lo importante, lo hermoso. Entonces el poder de la cruz para nosotros está en el hecho de que cada detalle de la experiencia de Jesús tiene significado, dinámica para nosotros y cada punto de nuestra necesidad. Desde la caída del hombre, Satanás ha mantenido a hombres y mujeres bajo su opresión. Han estado atados en cadenas de pecado y enfermedad, depresión y desesperación, que han sido el sello de la experiencia humana. El hombre ha venido a estar sujeto a todas las clases de sufrimientos y aflicciones como resultado de su desobediencia a Dios. Pero hay noticias. En la cruz toda atadura espiritual y emocional, toda aflicción que Satanás ha traído a la humanidad por la desobediencia del hombre, ha sido invertida en el poder del Calvario. O sea que en Cristo Jesús todas esas cadenas son rotas.
Ahí se cumplió, ahí se rompió, porque dice claramente que ahí había derrotado al enemigo. Toda potestad me ha sido dada. Bendito el Señor. Ahí venció la muerte con su muerte. Cuando el enemigo pensó que ya lo había terminado, ahí fue donde estuvo la victoria el Señor. Bendito Dios. No lo pudo detener la muerte, no lo pudo detener la sepultura y no lo pudo detener el diablo con sus trampas. Porque sí que le trampeó varias veces. Tenemos que estar en el mismo pensamiento del Señor para poder desechar las trampas del enemigo, que nos pone, porque él le puso algunas. Ya lo estuvo atacando, pero él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes parte en esto. Me eres tropiezo. Bendito el Señor. Le ofreció también todo el territorio y si postrado lo da, apártate de mí, Satanás. Al Señor su Dios honrarás y a Él solo servirás. Bendito Dios. Hay mucho por hablar todavía sobre la primera parte, pero creo que lo vamos a dejar por una segunda parte de la primera parte. Sí, porque es necesario, mis hermanos. Yo voy detalle con detalle para que sea más entendido. ¿De qué me sirve leérselo como una poesía nomás si no me va a entender nada, verdad? Entonces es necesario, no le hace que lo extienda a otra enseñanza, pero no le voy a decir lo mismo. Vamos a ir sobre el mismo tema, pero con otras cosas. Ajá. Por ejemplo, tenemos los 6 ayes del hombre para la siguiente semana. La culpabilidad y condenación, la opresión del diablo, el dolor y sufrimiento, ansiedad y preocupación, muerte, rechazo y separación de Dios. Y terminamos unidos con Él. O sea, cuando recibimos a Cristo, estamos desechando todas las obras del diablo. Eso es lo importante. Aquí nos explica todo lo que tenemos fuera de Cristo, pero si aceptamos la cruz del Calvario, somos libres de todo eso, del pecado y de la muerte. Aleluya, gloria. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Y deseo de todo mi corazón que sea de grande bendición a cada uno de ustedes. Y síganos siempre, ¿verdad? Para poder desenlazar este mensaje, ¿verdad? Porque tenemos la primera parte y vamos a tener una segunda parte de la primera parte, pero tenemos una segunda parte de comprendiendo la cruz. Entonces, no sé si me entendió, vamos a tener 4 tomos. Bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, aquí estaremos el día viernes. Bendiciones.